Muy buenos días. Esta mañana quisiera invitarles a que pudiéramos abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a tener unas palabras de oración pidiéndole al Señor que pueda tratar con nuestras vidas a través de su palabra. Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar, tu pueblo, junto, unido, escuchando tu palabra. Te pido que tú uses a tu siervo en tus manos para honra y gloria tuya. Que realmente prepares nuestros corazones para aquello que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos por los que están enfermos, por aquellos que están padeciendo dificultades, persecuciones, para que tú les asistas y les consueles en este día. Gracias te damos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los corintios y una de las cosas que le decía, bueno, yo soy veterano y quiero que ustedes perdonen mi locura, quiero que me tengan paciencia en lo que yo les voy a decir, lo que les voy a volver a reiterar, cuál es mi preocupación que tengo, porque les amo como que fueran míos, decía Pablo. Que temo que como la serpiente engañó a Eva, que sean extraviados vuestros sentidos. Pablo tenía una preocupación de que en los tiempos venideros, él ya estaba viendo en esa época cómo estaban entrando doctrinas falsas, cómo estaban entrando enseñanzas que apartaban el oír de la gente del mismo Señor. Y cómo se estaba predicando otro evangelio. Habían judíos que lo que mandaban era a que se circuncidaran los hombres que creían en Jesucristo y que practicaran la religión judía, que siguieran los ritos judíos, que respetaran el sábado y así cada uno de los ritos judíos. Y Pablo tenía que luchar con ellos, tenía que enfrentarlos y hablarles del verdadero evangelio. Y él estaba preocupado porque dice, bueno, después de mi partida van a venir personas, lobos rapaces, los cuales van a hacer que la gente escuche otras cosas. Y creo que si Pablo hoy viniera al día de hoy, no le erraría en nada. Creo que si ve hoy los evangelios que se predican, está pasando lo mismo que en su época. Hoy se está predicando otro Jesús. Hoy se está predicando otras cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Por eso Dios nos ha dado su palabra, para que nosotros velemos y veamos todo lo que se nos dice si es de acuerdo a la palabra de Dios. Aquellos hermanos en Berea fueron importantes porque leyeron la Biblia y revisaban si lo que Pablo decía era verdad. Bueno, nosotros también tenemos lo mismo. Tenemos la palabra de Dios para poder revisar si aquello que se nos enseña está de acuerdo con lo que Dios dice. Y hoy tenemos diferentes filosofías. Así como el diablo
le vendió a Eva, porque el diablo, como buen negociante, le vendió el pecado. Se lo ofreció de tal manera que Eva entró, le gustó y lo compró. El resultado lo sabemos. Bueno, así también hoy el diablo nos vende ciertas cosas que agradan a nuestros ojos, pero que no agradan al Señor. El Evangelio no es lo que muchos dicen o hacen, no es política, no es un lugar donde uno puede resolver todos sus problemas. No, el Evangelio nos habla de que Cristo murió en la cruz para salvar al pecador, para salvarlo de la condenación eterna, para salvarnos del poder del pecado, para darnos una vida de gozo, una vida de paz, una vida verdadera. Y ese es el Evangelio que dice la palabra de Dios. Hoy muchas personas, a través de lo social, quieren anunciar el mensaje del Evangelio y solamente su mensaje es lo social. Quiero ayudar, hay que ayudar, pero no ven que lo importante es creer en Jesucristo. Otros, a través de la prosperidad, piensan que van a ser salvos o que van a tener la bendición económica a través de venir a la iglesia o de practicar la religión cristiana. Y hay otros también a través de la prosperidad. Algunos dicen, hasta creyentes, llegué a escuchar una vuelta que decían que si uno no tenía un buen bienestar económico era porque no era fiel al Señor. Bueno, ¿cuántas cosas se manifiestan? Enseñanzas y cosas que la palabra de Dios no enseña eso. Porque lo importante es creer en Jesucristo, no en poder tener posesiones, porque las cosas de aquí abajo van a quedar aquí abajo. Y si tú tienes bendiciones y Dios te ha bendecido económicamente, gracias a Dios, pero no te lo vas a poder llevar. Si viene el Señor, si viniera en esta hora, no te puedes llevar nada de lo que tienes, ni del auto, ni de la casa, ni de la propiedad que tengas, ni del dinero que tengas. Eso todo queda acá. Pero si tienes al Señor, tienes vida eterna. Y eso es mucho más que todo el dinero del mundo. Otra de las cosas que la gente busca es fuegos artificiales. Están buscando algo que los haga sentir bien y por eso vienen a la iglesia. El domingo pasan bien, cantan, se van de la iglesia, pero al otro día vuelven los problemas, las dificultades y parece que se les fue la paz. Y están deseando que llegue el domingo para poder otra vez volver a tener la paz. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es una vida constante. Nosotros tenemos la paz de Dios desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos esa paz en nuestros corazones que va a estar gobernando en cada momento de nuestras vidas, aún en los momentos que a veces no entendemos, o situaciones difíciles que estemos pasando. Dios ha puesto su paz en nuestro corazón para que nosotros podamos disfrutar de su paz. Otros son intelectuales y a través del intelectualismo, de pensamientos humanos, tratan de buscar soluciones a los problemas del alma. Y tristemente hay muchos que buscan consejos en personas que lo único que tienen son consejos humanos. Pero no pueden solucionar el problema, porque el único que puede solucionar el problema es el que conoce al hombre perfectamente, el que lo creó. Dios es el que creó al hombre, el que conoce perfectamente, del pie a nuestra cabeza, todo lo conoce Él, todo sabe. Él conoce hasta nuestros corazones de una manera perfecta. Pero hay muchos que a través del intelectualismo tratan de apartar los ojos de la fe de Cristo. Otros ponen tantas reglas
A veces he escuchado a algunas personas que le han dicho, usted no puede venir a la iglesia porque usted fuma, o usted toma, usted no, primero tiene que dejar el cigarro, primero tiene que hacer esto para poder realmente venir a la iglesia, para poder escuchar el mensaje del Evangelio. O venga, deje el alcohol, deje las salidas nocturnas, su vida, y venga a la iglesia, hágase santito. Y eso no es lo que es la palabra de Dios. Dios dice que vengamos a Cristo. Él es el que hace la obra y va a quitar todos nuestros deseos de pecar contra Dios. Pero ven a Cristo. Cristo tiene el poder para poder librarte del pecado. El ser humano, vemos que los jóvenes que entran en la droga no pueden salir por sí mismos. No es algo, es una adicción, y el pecado es una adicción. Que el único que puede librar de la adicción del pecado es Cristo, porque Él venció al pecado y al que tenía el poder del pecado. Y otros hoy en día están, como vemos, están predicando un show. Se está hablando se trata de poner música adecuada, de poner luces adecuadas, y tienen hasta cambios de luces, según el momento va a estar la luz. Programan los mensajes, hay un asesor de imagen del que va a predicar, hay un asesor para los mensajes, y bueno, al final es todo planificado, del principio al fin, pero a veces el mensaje del Evangelio queda fuera de toda la actividad. Como hay otras personas que también están buscando eso, están buscando cosas que lo entusiasmen. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, muchas veces les hablaba duramente, y en cierto momento hasta les dijo a los discípulos, bueno, ¿queréis iros vosotros también? Y los discípulos dijeron, no, tú tienes palabras de vida eterna. No era el espectáculo lo que atraía a los discípulos, era el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando vemos aquí, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Entonces, ¿dónde están nuestros sentidos? ¿Cómo están nuestros sentidos? Tenemos que reconocerlos. Podemos estar extraviados o podemos estar viviendo en la verdad. Entonces, la palabra de Dios nos da aspectos, y hay muchísimos, pero me gustaría leer uno de los versículos, un versículo, por ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bueno, el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Israel y le decía, hay de a lo que a lo malo llaman bueno. Aquellos que han hecho las verdades de Dios han transitado por el camino del medio. Están transitando por esa senda que es peligrosa, donde están diciendo que a lo malo, esto es bueno. Bueno, vivir en el mundo no pasa nada. Practicar un poco de las costumbres mundanas a veces hace bien. Entonces están llamando ¿a qué? A lo malo están llamando bueno. Estoy aceptando al mundo en mi vida. Y dice, y a lo bueno llaman malo. No, vivir en santidad, ser muy santito, a veces hasta me molesta. Es como algo
Y hay muchos cristianos que también pasa lo mismo. Yo no quiero ser tan santito, yo quiero ser medio diablito, quiero estar... Pero dice, Dios está diciendo, de los que a lo malo dicen bueno. Así que hay que tener cuidado, porque si Dios lo dice, es la advertencia de Dios. Y de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, aquellos que consideran que ellos tienen la verdad, aquellos que piensan que se la saben todas y hasta vienen a la iglesia y están pensando en lo que ellos entienden que es lo mejor. ¿Por qué? Porque se creen sabios a sus propios ojos. Y déjame decirte, la palabra de Dios dice que Dios ha elegido a lo más vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para tomarlo, transformarlo y avergonzar a lo que es. Entonces, si tú piensas que te la sabes toda, que eres un hijo de Dios, que tu vida está impecable delante de Dios, pero no buscas al Señor, no te preocupas por ver cómo está tu vida, te puedes llevar una sorpresa. Dios dice que Él conoce nuestro corazón y Él conoce aún los pecados que no son a nosotros ocultos. Hasta hay pecados que a veces no nos damos cuenta que tenemos, pero Dios los conoce. Es tan profundo nuestro ser y el único que nos puede ayudar a conocer nuestro corazón es Dios. Por eso hay que tener cuidado de dónde estamos delante de Dios. Después, podemos reconocer que estamos viviendo la verdad. Bueno, la palabra de Dios en Isaías 8, 19 y 20 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios llamaba al pueblo de Israel a que tenían que vivir la ley. Para el pueblo de Israel la ley eran las reglas que Dios había dejado de conducta para su vida social, familiar, para su relacionamiento con Dios. Y esa era la ley. Dios hoy nos ha dejado su palabra como regla para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo, para que nosotros vivamos vidas en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, para que seamos enteros en el Señor. Pero puede haber algunos que no estén viviendo la palabra de Dios, que no estén buscando en la palabra de Dios. Y el testimonio es testificar a través de nuestra vida, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En la antigüedad estaba un cajón que era de madera, revestido de oro, y allí estaban los 10 mandamientos guardados, y allí estaba la vara de Aarón, y era el símbolo de la presencia del Señor en el pueblo. Y se le llamaba el arca del testimonio. Así también nosotros, como esa arca, tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos los recipientes de donde mora el Espíritu Santo. Tenemos que realmente mostrar que Cristo habita en nosotros. Vivir esas vidas que Dios quiere que vivamos. Porque si no vivimos según la palabra de Dios, y si no mostramos que el Señor mora en nosotros, dice acá, ¿cómo dice? Es porque no les ha amanecido, es porque tal vez que no eres un hijo de Dios. Si no buscas la palabra de Dios, si no amas la palabra de Dios, y si no vives la vida cristiana, tal vez que no eres un hijo de Dios. Pero aquel que sigue la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que tiene esa necesidad de cada día estar en la presencia del Señor, orando, buscando el rostro del Señor,
leyendo la palabra, conociendo a nuestro Señor, entonces ese es un hijo de Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 97, dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermanos, el salmista amaba la palabra de Dios. Todo el día era su meditación. ¿Cuánto meditas en la palabra de Dios? Tú para vivir no necesitas comer, y a veces hasta comemos de más, ¿no? ¿No es así? Pero en lo espiritual muchas veces no comemos de más, a veces no comemos. Entonces nuestra vida espiritual a veces es muy pobre y podemos ser extraviados, podemos perdernos de la verdad de Cristo, de la vida cristiana. Nos podemos apartar de la senda que el Señor nos ha dejado, nos ha trazado para que andemos. Y después, para volver a la senda, tenemos que volver, pero a veces es con mucho dolor que uno vuelve a los caminos del Señor. Y uno ha visto muchos hermanos a lo largo de la vida que se han apartado del Señor, que han dejado de meditar en la palabra de Dios, se han extraviado y después de mucho tiempo vienen con muchas heridas, con muchas lastimaduras, porque se apartaron de buscar al Señor. Y eso puede pasarnos a nosotros aún estando sentados en la iglesia, porque podemos venir a escuchar el mensaje y mañana nos olvidamos de lo que escuchamos. Mañana dejamos de leer la palabra de Dios y no sirve solamente con venir y sentarme y escuchar un mensaje, sino que tengo que buscar a Dios, tengo que orar, tengo que leer su palabra para que Él me mantenga en sus caminos. El salmista también en el mismo Salmo, versículo 18, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista le pedía al Señor que abriera los ojos de su entendimiento para poder comprender su palabra, porque no podemos entender lo que dice este libro sin la ayuda de su autor, del mismo Dios. Por eso, como decía Pablo, temo que como la serpiente sean extraviados vuestros sentidos. Y cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de nuestros ojos, oídos, boca, espirituales. Que dejemos de mirar al Señor, dejemos de escuchar al Señor, dejemos de gustar del Señor. Por eso el evangelio que predicamos es arrepentimiento y fe. Lo que enseña la palabra de Dios es un evangelio bien sencillo, bien simple, para que cualquiera que escuchándolo y tomando este mensaje del evangelio, aceptándolo y reconociéndolo en su vida, pueda ser salvo. El mensaje del evangelio es reconocer ese arrepentimiento y fe. Y cuando hablamos de arrepentimiento, es reconocer que hemos pecado contra Dios. El Salmo 51. Versículo 3 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, es reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos hecho lo malo delante de Dios. También la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 6, versículo 6, el salmista decía que mojaba su cama con sus lágrimas. Dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. No solamente tenemos que reconocer que somos pecadores, tiene que realmente producir en nuestras vidas, tenemos que ver que hemos ofendido a Dios, tiene que producir dolor haber ofendido a Dios. Porque si a veces nos duele cuando ofendemos a nuestros semejantes, cuando entendemos que hemos ofendido a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro esposo, esposa, ¿cuánto más a Dios? Ofendemos con nuestros pecados. A veces cantamos, déjame contemplar las heridas que pecando provoqué. ¿Cuántas veces cantamos esta canción? Pero tomamos noción de que nuestro pecado le produjo dolor al Señor Jesucristo. ¿Nos duele haber ofendido al Señor y que Él haya tenido que ir a sufrir en la cruz del Calvario por nosotros? Tenemos que darle nombre al pecado. El Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí el salmista? Mi pecado te declaré. Él estaba confesando con nombre propio el pecado, pero a Dios, no a nadie, no a un ser humano, sino al mismo Dios, a solas con Dios, confesó su pecado. ¿Qué era lo que él había hecho? ¿De qué manera había ofendido a Dios? Por eso tengo que reconocer mi pecado, tengo que entender cuál es mi pecado delante de Dios y confesarlo. Porque él más anteriormente dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sufría mientras que no confesó. Muchas veces los cristianos viven vidas de culpa y es porque no han confesado su pecado. Y el salmista dice que llegaba hasta lo físico su sufrimiento por no confesar el pecado. Y Dios nos está mandando que confesemos nuestros pecados. Aquel hijo pródigo llegó a la casa de su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros también tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocer que no somos dignos de la salvación que Dios nos da y venir a Él. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si nosotros encubrimos el pecado, no vamos a prosperar, pero si lo confesamos, ¿qué va a pasar? Y apartamos, vamos a alcanzar misericordia. ¿Qué es apartarse? ¿Qué es lo que estaba diciendo allí el sabio Salomón? Apartarse es convertirse, venir al Señor y decirle, Señor, quiero cambiar, quiero dejar el pecado, quiero tener una vida nueva. Quiero obedecerte a ti. Ayúdame. Por último, tenemos que tener fe en Jesucristo. Si no tengo fe en Jesucristo, puedo arrepentirme. Hubo alguien que se arrepintió, pero no fue a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Fue y se ahorcó. Se arrepintió, sí, le dio dolor haber entregado al maestro. Llevó la plata que él había cobrado por entregar al maestro y se las tiró a los sacerdotes. Pero después fue y se ahorcó.
no buscó al Señor. Podemos hacer todo, pero si no buscamos al Señor, vamos a ser como Judas, el hijo de perdición. Cuando hablamos de fe en Jesucristo es como alguien que está perdido en el medio del océano, se está ahogando y viene un barco y le tira un salvavidas. ¿Cómo lo va a agarrar ese salvavidas? Lo voy a agarrar, lo voy a mirar, lo voy a estudiar, lo voy a analizar, a ver si me gusta el color, si me gusta la forma del salvavidas o si me gusta... ¿Qué? No, lo va a agarrar, no le importa lo que sea. Luego se va a aferrar con todas las fuerzas que tenga. Bueno, así también Jesucristo. ¿Tú estás perdido? Bueno, aférrate a Jesucristo. Él murió en la cruz, Él puede perdonar tus pecados, es el único salvavidas que hay. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si todavía no conoces a Cristo, aférrate a Él. Entrega tu vida a Cristo. Dile, sé mi Salvador, sé mi Señor, y agárrate con uñas y dientes. Y debemos de transitar en el camino del Señor. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo empieza esa nueva etapa, donde empezamos a ser discípulos de Cristo, donde empezamos a aprender y a conocer a nuestro amado Señor y a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por eso, eso es fe en Jesucristo. Y como último punto, como dice acá Pablo, de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. En algunas otras versiones dice de la simplicidad del Evangelio. Pero lo que Pablo estaba queriendo allí decir es que no perdamos el aferrarnos al Señor. Que no perdamos, nos extraviemos o nos apartemos de estar en Cristo. Porque hay mucha cosa que puede distraer nuestra mirada. Muchas cosas, vanidades, que son cosas huecas, que a veces son como luces artificiales, que a veces hasta nos distraen de la verdad que es en Cristo Jesús. Por eso esa sincera fidelidad nos llama a que vivamos esa vida cristiana, que cuando el Señor Jesucristo lo maldecía, no retornaba maldición. Tenemos que hablar la verdad. No tienen que salir palabras corrompidas. Tenemos que compadecernos a los pecadores. Tenemos que practicar la fe, dominio propio, paciencia, piedad y amor, decía Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 8. Tenemos que tener vida de lectura y oración. Un niño recién nacido, cuando llega el momento, empieza a llorar porque quiere comer, porque tiene hambre. Un cristiano que no tenga deseo por la palabra de Dios no puede haber. Porque es una necesidad básica, espiritual de todo cristiano, el buscar a Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Preocuparnos. Dice, instruye al niño en su carrera y después que fuere grande, no se apartará de ella. Debemos de enseñarles del amor de Dios para que puedan ser hijos de Dios, para que después no se aparten de Dios. Y es en la niñez cuando debemos de esforzarnos en predicarles el Evangelio. Debemos de cuidar esto. Esto es parte de la vida cristiana. No nos apartemos, que no nos entusiasmen otras cosas. Preocupémonos por lo importante, por enseñar a nuestros hijos, por tener una vida de lectura, por ser pacificadores, practicar la santidad en todo el sentido de la palabra. Si nosotros no practicamos santidad, nos vamos a apartar. Estamos extraviados de la verdad que es en Cristo Jesús. Dios quiere un pueblo santo, no un pueblo a medias. Y Dios hará lo que Él tenga que hacer,
pero Él nos traerá a sus caminos si nosotros no vivimos una vida de santidad. Y como conclusión, había un himno que cantaba en mi niñez que decía: mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo, allí en la cruz, por mí tan vil, indigno. Tenemos que mirar al Salvador, porque somos tan indignos, tan vil pecadores, pero el Señor nos amó a pesar de tan indignos que somos, para hacernos sus hijos por su misericordia. No dejemos que la serpiente antigua nos aparte de la sencilla vida cristiana. No hay nada complicado, no hay actos de magia, no hay que hacer nada, no hay que subir un cerro, no, nada. Solamente arrepentirnos y creer en Cristo para ser salvos. Y después lo que el Señor pide es que vivamos en santidad, que sigamos su palabra. Y Él nos ayuda para que nosotros podamos tener esa vida en santidad. Hermanos, voy a terminar con unas palabras de oración. Y piensa en estas cosas. Si no tienes a Cristo, el camino es sencillo: arrepentimiento y fe. Si eres un hijo de Dios, sigue las reglas, ten cuidado, que no te aparte de mirar a Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por este inmenso privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder tener un lugar donde libremente podemos anunciar tus verdades, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos que tú les ayudes a que realmente no sean extraviados sus sentidos de estas grandes verdades. Señor, te pido también por aquellos que no te conocen para que puedan realmente ser salvos. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.